Fue humillada y expulsada de su asiento, pero apenas unos minutos más tarde, la misma azafata que la avergonzó frente a todos, enfrentó consecuencias que nadie, absolutamente nadie, habría podido predecir. Lo que ocurrió en este vuelo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para la existencia misma de la aerolínea. Y si crees que esto termina ahí, espera a ver lo que viene. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más de ABA. La abogada Olivia Márquez subió al vuelo 497 con la serenidad firme de quien ha aprendido a no encogerse nunca más ante las miradas ajenas, vestida con un traje de 2 piezas gris perla, que resaltaba contra su piel ébano y con su maletín legal bien sujeto a su brazo izquierdo, mientras que con la derecha arrastraba una maleta de mano que había pasado más por salas de juicio que muchos jueces. Su plan era simple: dormir, repasar su argumento de apertura para el Tribunal Europeo y llegar a Ginebra a tiempo para destrozar con elegancia al abogado contrario, como tantas veces ya lo había hecho. Desde su asiento dosa, una posición privilegiada junto a la ventana en primera clase, Olivia había apenas comenzado a revisar unas notas en su tableta cuando una figura rígida con rostro tenso y uniforme demasiado planchado apareció frente a ella. Se trataba de Leticia Ramos, una azafata veterana cuyo carácter no conocía medias tintas, y cuya sonrisa de cortesía venía acompañada por una mirada que evaluaba más de lo que ofrecía. ¿Puedo ver su pase de abordar?, preguntó Leticia con voz dulce pero con filo, como si hubiera detectado una anomalía. Olivia, sin perder el ritmo de su respiración, levantó la vista lentamente. Esbozó una sonrisa breve que ocultaba años de experiencia lidiando con situaciones similares y le extendió el pase sin emitir palabra. La azafata lo revisó como si fuera falso, como si esperara encontrar un error tipográfico que justificara lo que ya había decidido en su mente, y después de una pausa incómodamente larga, dijo con tono firme: «Este asiento es de primera clase». «Exactamente», respondió Olivia con serenidad, tomando de nuevo su pase. Leticia no respondió. Dio media vuelta, pero su expresión decía que esto no había terminado. A unas filas de distancia, un pasajero de clase ejecutiva observaba en silencio la escena. Su nombre era Ramón Echeverría, excomandante del ejército y ahora analista de seguridad internacional, que viajaba de incógnito a Europa como parte de un encargo ultrasecreto. Al ver la tensión entre las dos mujeres, su instinto le susurró que algo estaba a punto de estallar. 10 minutos después, Leticia regresó. Pero esta vez ya no fingía cortesía, ya no disimulaba su tono, y sin pedir permiso ni suavizar la voz, ordenó: «Necesito que me acompañe. Por favor». «¿Disculpe?», preguntó Olivia, todavía con el bolígrafo en la mano. «Hay una inconsistencia con su reserva. Tendrá que sentarse atrás, en clase turista», dijo la azafata sin pestañear, sin mostrar la más mínima intención de reconsiderar. Y entonces ocurrió lo que nadie imaginó, lo que congeló a los pasajeros alrededor. Olivia se levantó con dignidad, recogió su maletín, y mientras intentaba pasar, Leticia le bloqueó el camino, y en un movimiento abrupto, la empujó hacia el pasillo con la mano abierta. El golpe resonó con una claridad brutal en el silencio repentino de la cabina. Un niño dejó caer su jugo. Una mujer soltó un grito ahogado. Ramón se puso de pie de inmediato, su rostro endurecido por años de batalla, y avanzó sin dudar. Olivia no cayó. Se sostuvo del respaldo y, sin un solo parpadeo, dijo con voz baja, clara y afilada como una cuchilla: «Lo acaba de perder todo». Lo que ocurrió 5 minutos después sería contado por todos los medios del planeta, pero nadie sabía aún que una tercera persona, una anciana sentada en el asiento 32F, con una boina azul celeste y un anillo de diamante en forma de estrella, acababa de enviar un mensaje que haría colapsar la aerolínea completa, desde su interior. Y nadie, absolutamente nadie, sabía quién era ella realmente. Lo que siguió después del golpe fue un silencio ensordecedor. El tipo de silencio que cae cuando las máscaras se rompen
y todos se preguntan si acaban de presenciar algo tan grande, tan peligroso, que no se atreven a moverse. Olivia permanecía de pie, su rostro impasible a pesar del ardor que comenzaba a subir por su mejilla izquierda, mientras que Leticia, la azafata, trataba de recuperar el control del momento con una voz vacía, tartamudeando algo acerca de protocolos de seguridad que nadie escuchaba ya. Ramón Echeverría, aún de pie a unos pasos de distancia, cruzó los brazos y escaneó la escena con la frialdad calculada de un hombre que ha negociado con guerrillas, derrocado regímenes y desactivado bombas con menos tensión que la que flotaba ahora en ese pasillo estrecho a 36,0 pies de altura. Pero sus ojos, por un segundo, se detuvieron en una figura aparentemente irrelevante, una anciana con un abrigo de lana demasiado grueso para un avión climatizado, sentada en la fila 32F, mirando por la ventanilla como si la tierra misma fuera un recuerdo lejano. Ella, la señora de la 132F, no había reaccionado al escándalo. No se giró, no murmuró, no tomó su teléfono como los demás. En cambio, con una elegancia casi fantasmal, deslizaba su dedo lentamente sobre la pantalla de un dispositivo negro sin logos, como si activara un mecanismo oculto. Su nombre, al menos en el manifiesto, era Dolores M. Gálvez, viuda desde hacía 15 años según su pasaporte diplomático, pero lo que nadie sabía, ni siquiera la tripulación, era que Dolores Gálvez no era solo la viuda de un general, sino la esposa del recién fallecido fundador del Fondo Soberano que había adquirido el 51% de las acciones de la aerolínea 2 semanas antes, en una transacción privada de la cual ni los empleados sabían, aún. Mientras Leticia se retiraba visiblemente alterada, murmurando por el intercomunicador algo sobre seguridad a bordo, Olivia regresó a su asiento en clase turista, a donde había sido exiliada por la fuerza, su porte inquebrantable, su mirada fija en el respaldo del asiento frente a ella, pero su mente ya no estaba allí. Estaba recordando. Recordaba una tarde de 1998, cuando ella tenía solo 12 años y caminaba con su madre de regreso de la escuela en Atlanta, y un guardia de seguridad las detuvo frente a la biblioteca pública solo para preguntar, sin vergüenza alguna, si sabían que no podían merodear por ahí después de las 3. Recordaba la forma en que su madre, una enfermera con doble turno, no discutió, sino que bajó la cabeza, la tomó de la mano y dijo, «Recuerda esto, hija. Algún día tú hablarás, y ellos escucharán con miedo». Y ahora, en ese avión, Olivia supo que ese algún día había llegado. Ramón, por su parte, se sentó lentamente. Sacó su teléfono en modo avión desactivado para él por razones que no tenían que ver con políticas comerciales, y escribió un mensaje encriptado a una dirección que no contenía palabras. Cazadora identificada. Operación en curso. Pero la verdadera acción no vendría de él. En el fondo, en la fila 32, Dolores deslizó el dedo una última vez. Y en un centro de control en Zúrich, las luces parpadearon. Un algoritmo, bautizado internamente como Candela, activó un protocolo de reversión estructural y desvió silenciosamente todas las rutas de la aerolínea en ese momento, dejando a un único vuelo marcado como en observación prioritaria, el 497. 5 minutos. Eso es todo lo que faltaba. 5 minutos para que una aerolínea entera, con décadas de historia y miles de empleados, desapareciera digitalmente del aire. Y mientras tanto, Leticia volvió a primera clase con el rostro aún rojo por la tensión, sirviendo copas de vino con manos que ya empezaban a temblar, sin saber que la mujer que acababa de golpear no era solo una abogada con conexiones, ni una pasajera molesta, ni siquiera una víctima más del racismo casual a bordo, sino la clave de algo mucho más grande. Y justo cuando parecía que la calma volvía a instalarse en la cabina, una voz surgió del altavoz principal, una voz que no era la del capitán ni la del personal de a bordo, una voz automática que nadie reconoció. Atención pasajeros del vuelo 497. Por favor permanezcan en sus asientos. Esta aeronave ha cambiado de control administrativo. Agradecemos su paciencia durante esta transición inesperada. Olivia levantó la vista.
Ramón se enderezó. Dolores sonrió. La aerolínea acababa de ser desmantelada. En pleno vuelo. La voz automática que resonó a través de los altavoces fue como una grieta en el casco invisible de la realidad, una grieta que de inmediato generó olas de confusión y murmullos que recorrían la cabina como una tormenta contenida, porque aunque las palabras fueron tranquilas, casi robóticas, lo que decían no tenía precedentes. Esta aeronave ha cambiado de control administrativo. Leticia, quien apenas había comenzado a servir el segundo vaso de vino tinto a un hombre en el dosk, dejó caer la botella, que giró sobre la mesa de servicio antes de estrellarse contra la alfombra con un sonido espeso y líquido, porque sabía sin que nadie le explicara que lo que acababa de escuchar no era una broma, ni una actualización rutinaria del sistema, ni un fallo de los servidores de a bordo. Esa voz era una sentencia, una advertencia disfrazada de cortesía, una soga que se tensaba alrededor de su cuello. En clase turista, Olivia no se movió, pero algo en su cuerpo cambió. Sus hombros se alzaron, su barbilla se levantó apenas unos grados, y sus dedos, que habían estado quietos sobre su regazo, buscaron lentamente su bolso, de donde extrajo un pequeño y antiguo brazalete de plata que no combinaba con su atuendo elegante, un recuerdo de su abuela caribeña que solía decir: «Cuando la gente te quiera borrar, tú escribe tu nombre más fuerte». Mientras lo ajustaba en su muñeca con una precisión casi ceremonial, su teléfono, que no debía tener señal, vibró. Una sola palabra brillaba en la pantalla: «Listos». Ramón, desde su asiento más adelante, observaba con atención militar. Había visto golpes de Estado en África. Había escoltado a dictadores fuera de sus países en aviones cargados de oro, y había estado en situaciones donde el aire era tan tenso que parecía cristal a punto de romperse. Pero nunca, jamás, había visto lo que estaba presenciando ahora. Un vuelo comercial cuyo control era arrebatado en pleno aire, sin violencia, sin disparos, sin gritos, solo silencio, y una ejecución perfecta. Ramón volvió a escribir. Esta vez, confirmado, el nombre de la abogada es Olivia Márquez. Ella no sabe que Dolores Gálvez está en el vuelo. Pero por supuesto, Dolores sí sabía quién era Olivia. Y lo sabía desde antes de que el vuelo despegara. Desde que ella misma, en una sala de juntas con vista al Danubio, había firmado la orden de adquisición con el fondo de inversión que poseía la aerolínea, y había dicho en voz baja, casi poética: «Déjenme ver cómo reaccionan los sirvientes cuando se les arrebata el castillo». Mientras tanto, Leticia, desesperada, se dirigía con paso apresurado hacia la cabina del capitán, pero fue interceptada por una llamada interna desde el panel de control de la galera. Leticia Ramos, dijo una voz grave y desconocida desde el intercomunicador de la pared: «No abra esa puerta. Usted ha sido retirada de su cargo». Leticia se congeló, miró a su alrededor. Nadie más parecía haber escuchado. Pero la voz continuó: «Sus acciones han violado no solo los códigos éticos del servicio, sino también cláusulas específicas del nuevo protocolo de gobernanza de la compañía. Le recomendamos tomar asiento. Hay una lista de pasajeros que recibirá información en breve. Usted no está en esa lista». Y entonces, por primera vez en años, Leticia sintió miedo. En la clase turista, una niña de unos 7 años, cabello trenzado, ojos enormes, le dio un pequeño papel doblado a Olivia. Nadie sabía de dónde lo había sacado. La abogada lo abrió con manos firmes. El mensaje era corto, escrito con una caligrafía temblorosa: «La señora del fondo, la de la boina, ella está contigo». Olivia giró ligeramente el cuello y sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Dolores Gálvez, allá en el asiento 32F. Y lo que vio allí no fue debilidad, ni vejez, ni misterio. Vio reconocimiento, vio alianza. Y por un segundo fugaz, Olivia recordó una tarde, con 24 años recién cumplidos, cuando defendió a una mujer mayor acusada de fraude por negarse a abandonar una vivienda injustamente expropiada. Una mujer que, antes de irse de la sala, le dijo en un susurro: «Te volveré a ver, y tú estarás en lo alto». Esa mujer tenía la misma voz que la que acababa de hablar por el intercomunicador. Y entonces, en un golpe de absoluto silencio, el capitán salió de la cabina.
Su rostro estaba pálido, su corbata suelta, su voz quebrada cuando dijo: «Pasajeros, me acaban de informar que la aerolínea ha sido disuelta. Legalmente. No existimos. Este vuelo será el último». Ramón alzó una ceja. Olivia cerró los ojos. Dolores deslizó una nueva instrucción en su dispositivo. Y Leticia, aún de pie, comenzó a temblar, porque acababa de recibir un mensaje de texto sin número de origen. Solo decía: la atmósfera dentro del vuelo 497 se había vuelto irreal, como si todos los pasajeros hubieran cruzado una línea invisible entre la normalidad y un sueño de pesadilla controlado por fuerzas que nadie entendía por completo, porque aunque los motores seguían rugiendo con la misma precisión, y las luces de cabina parpadeaban suavemente en tono cálido, todo lo demás, las jerarquías, los protocolos, las certezas, había colapsado. La aerolínea, según acababa de anunciar el propio capitán con la voz rota por la incredulidad, ya no existía. Y sin embargo, allí estaban, suspendidos sobre el Atlántico, sin saber si ese avión era un punto de fuga o un tribunal volador. Leticia no se sentó. No podía, porque dentro de ella se agitaba una tormenta de confusión, vergüenza y algo mucho más oscuro, la certeza de que había cometido el error más irreversible de su carrera y tal vez de su vida al subestimar a una pasajera por la sola razón de su piel, de su presencia segura, de su silencio poderoso que ella confundió con desafío. Pero Leticia también tenía secretos, y uno de ellos, el más grande, estaba a punto de ser revelado, no por ella, sino por alguien que llevaba años esperando este momento exacto. En la sección ejecutiva, Ramón recibió una llamada cifrada que solo podía escucharse con un audífono especial incrustado en su reloj. Lo colocó con disimulo, mirando por la ventana como si nada, mientras escuchaba una voz que no había oído en 5 años. Código de reversión autorizado. El expediente de Leticia Ramos está activado. Confirma. ¿Ella era el objetivo? Ramón tragó saliva. Confirmado, susurró sin mover los labios. Pero hay un giro. ¿Cuál? Ella no solo es culpable de abuso en este vuelo. Hay historial, muy oscuro. Y alguien en este avión tiene las pruebas. La línea se cortó. Mientras tanto, en la fila 13B, una mujer de mirada nerviosa y gafas grandes escribía frenéticamente en su tablet. Su nombre era Camila Torres, una ex asistente de la aerolínea que había sido despedida injustamente años atrás, tras denunciar irregularidades internas, y cuyo único testigo había sido silenciado con una cláusula de confidencialidad brutal, pero que había comprado un asiento en este vuelo sabiendo lo que se avecinaba, porque Camila sabía todo sobre Leticia Ramos, y llevaba tiempo esperando que esta mujer cometiera un error, uno más. En clase turista, Olivia cerró los ojos por un momento, como si buscara estabilidad entre el caos. Pero lo que encontró fue una memoria, un recuerdo vívido que surgió con fuerza incontrolable. Era niña otra vez, en casa de su abuela en San Juan, de pie frente al televisor mientras se transmitía un juicio en vivo, en el que un joven abogado afrodescendiente era interrumpido una y otra vez por un juez blanco que no podía soportar su brillantez. Su abuela, con lágrimas discretas, le dijo: «A ellos les asusta el talento cuando viene con tu cara. Así que cuando hables, que tiemble el suelo». Cuando abrió los ojos, Olivia ya no pensaba en venganza, pensaba en justicia. La señora Gálvez, en la fila 32F, revisó su reloj por primera vez, y luego, sin ninguna prisa, se puso de pie. Toda la fila volteó a verla como si se hubiera alzado una estatua antigua. «Pasajeros del vuelo 497», dijo con una voz que, sin necesidad de altavoz, llegó a cada rincón del avión. «Mi nombre es Dolores M. Gálvez. Soy la viuda del general Héctor Gálvez, y también, hasta hace 10 minutos, presidenta honoraria del fondo que poseía esta aerolínea. Lo que acaba de suceder no fue un error, fue una intervención, y no por capricho, sino por necesidad». Un murmullo recorrió la cabina como un trueno rodando por dentro. Dolores no se inmutó. «Esta aerolínea ha sido disuelta por decisión del Consejo Superior del Fondo que dirijo»,
por múltiples violaciones éticas, estructurales y humanas. No se preocupen, todos llegarán a destino. Pero antes, hay cuentas que saldar. Todos voltearon hacia Leticia. Y fue entonces cuando los altavoces sonaron con un mensaje que nadie esperaba. Leticia Ramos, su historial completo ha sido desclasificado. En breve, será revelado públicamente. Leticia palideció. No, no pueden hacer eso. Eso fue sellado por un tribunal, gritó, aferrándose a la pared de la cabina. Pero las pantallas del entretenimiento a bordo cambiaron, y uno por uno, los rostros de víctimas pasadas comenzaron a aparecer. Grabaciones, archivos, documentos, y entre ellos, una niña de 12 años, que había sido apartada de un vuelo en 2003 por una azafata. Su nombre, Olivia Márquez. La abogada sintió como el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Todo se cerraba, todo regresaba, todo tenía sentido. Leticia cayó de rodillas, sollozando, y en ese instante, Ramón se puso de pie. Sacó su placa de la Interpol y anunció: a partir de este momento, usted está bajo custodia internacional. Pero la historia no ha terminado. Porque en el fondo del avión, una figura inesperada acaba de abrir una laptop con acceso directo al servidor interno del antiguo sistema de vuelos. La cuenta regresiva proyectada en la pantalla central de la cabina: 4 minutos, luego 3, luego 2 no era solo un marcador de tiempo, sino un símbolo, una advertencia con forma de números, el anuncio de que algo estaba a punto de estallar con la frialdad quirúrgica de una revelación largamente pospuesta. El aire se volvió denso, no por la presión atmosférica, sino por el peso invisible de secretos acumulados, como si el avión entero estuviera a punto de cruzar no una frontera geográfica, sino moral. Cada pasajero contenía el aliento, cada segundo los acercaba a algo irreversible. Olivia mantuvo la vista fija en la pantalla sin pestañear, sin girar la cabeza siquiera para ver las reacciones a su alrededor, porque dentro de su mente se repetía una frase que su padre solía decir cuando le enseñaba a debatir en el comedor de su casa, rodeados de libros de derecho y recortes de noticias. Cuando la verdad llegue, no corras. Detente. Mírala. Y deja que ella te reconozca primero. Ella no correría ahora, porque esa cuenta regresiva no era una amenaza para ella. Era su momento. Ramón, en cambio, no miraba la pantalla. Él observaba a la figura en la fila 40 y 5A, el pasajero anónimo con la laptop, cuyos movimientos, aunque sutiles, eran demasiado deliberados, demasiado entrenados, como los de alguien que no solo ejecuta una operación, sino que la diseñó. Ramón lo conocía, aunque aún no podía recordar de dónde, hasta que lo vio girar la cabeza apenas unos grados, y lo reconoció. No puede ser, murmuró en voz baja. Ese hombre no era un hacker cualquiera. Era Damián León, exagente de ciberinteligencia militar, declarado desaparecido tras una misión fallida en Islandia, y a quien muchos daban por muerto, excepto los que sabían que su desaparición fue pactada. Damián no había muerto. Había estado esperando este vuelo, este día, este colapso. Leticia, aún sentada junto al panel de emergencia, con el rostro demacrado y la mirada perdida, no podía dejar de ver la lista de nombres que seguía creciendo en la pantalla. Directores, supervisores, miembros del comité legal, ejecutivos que ella había servido, protegido, defendido, y que ahora aparecían expuestos ante todos como cómplices, como encubridores, como piezas del engranaje sucio que mantenía el sistema en funcionamiento. Su nombre estaba ahí también, pero no arriba, abajo, encima de una palabra, prueba viva. Leticia era eso ahora. Un vestigio, una evidencia. Ya no tenía uniforme, ni rango, ni futuro. Solo quedaba su historia, y esa historia le pertenecía ahora a todos. En el asiento 3CB, Camila, al ver el rostro de Harold Wexley en la lista, el hombre que había ordenado su despido, el mismo que negó su denuncia con una risa burlona y una firma fría, sintió un nudo liberarse en su pecho, como si por primera vez en años pudiera volver a respirar sin miedo. Ella no lo había olvidado. Y ahora,
Él no podría olvidarla a ella. En el asiento 32F, Dolores cerró su cuaderno de notas, ese que había llevado durante décadas a cada junta, cada vuelo, cada negociación secreta. En la última hoja, había una frase escrita a mano con tinta negra. No se trata de destruir. Se trata de exponer lo que estaba podrido. Y al lado, una fecha. La fecha de hoy. Ella lo había planeado todo. Y lo había hecho por Olivia, por Camila, por todas las pasajeras con historias borradas. 0, 0, 59. Un minuto. La pantalla cambió de nuevo. Una última advertencia. Aterrizaje inminente de la verdad. Recuérdelo todo. De repente, el sistema de entretenimiento a bordo en todos los idiomas posibles comenzó a reproducir un solo archivo de video. Uno grabado con baja calidad, evidentemente antiguo, con fecha de 2003, en donde se veía a una niña afrodescendiente siendo retirada de su asiento por una azafata más joven, con un gesto de desprecio helado. Una niña que preguntaba, ¿pero por qué? Si este es mi asiento. Y la azafata respondía, porque alguien como tú no vuela aquí, cariño. La cámara se movía, caía. Alguien la sostenía nerviosamente. Pero el rostro de la niña era claro. Olivia. A los 12 años. La niña que fue la primera. Cuando el video terminó, la pantalla quedó negra por 3 segundos eternos. Y luego, aparecieron solo 2 palabras. Ya no más. Se encendieron las luces de cabina. No por los auxiliares, sino por el sistema automatizado. Una nueva voz, firme y neutra, pronunció por los altavoces: «Señores pasajeros, prepárense para el aterrizaje, no de este avión, sino de una era. Agradecemos su coraje. El vuelo termina. El mundo los está mirando». Ramón miró a Damián, que cerraba su laptop como si acabara de sellar una cápsula nuclear. Dolores se enderezó en su asiento. Camila tomó la mano de la persona a su lado sin saber por qué. Y Olivia por primera vez sonrió. Una figura que nadie ha identificado aún. Una figura que ha escrito una línea de código. Y esa línea dice: el silencio que siguió a la aparición de los rostros en las pantallas fue más denso que cualquier turbulencia que ese avión pudiera haber soportado.